Bueno, pues hola, y aquí estamos ante un nuevo Gran Premio, en este caso en Portimao. Este es el escudo de la ciudad, que ya veis lo que tiene dos cabezas, una torre. Bueno, esta cabeza dorada del dominio, digamos, de la península sobre esa otra cabeza negra con un turbante de plata. Ojo, el pez que vemos ahí también es de plata y la torre también es de plata, cosa que habla mucho de los yacimientos que había cerca y que una ciudad que da al mar, pues tiene 52.000 habitantes, pues uno de sus mayores comercios era con la plata. ¿Vale? Así que 52.000, como digo, 52.000 habitantes tiene Portimao. Desde el Neolítico ya hay allí asentamientos. Es una ciudad que tuvo un gran desarrollo hasta 1755, cuando el terremoto de Lisboa les causó un problemón, un destrozo tremendo, y tardaron 30, 40 años en empezar a recuperar un poco el pulso otra vez. Así que se habla mucho de que Lisboa tal, pero las ciudades cercanas sufrieron graves daños, en este caso Portimao. Así que es un poquito unos datos para que sepamos dónde estamos. El primer Gran Premio en Portugal fue en el año 1958 en el circuito de Boavista. Y el cartel pues marcaba un poco la lucha que había en ese momento en el campeonato. El coche rojo, obviamente, un Ferrari, el coche verde, un Vanwall. O sea, la lucha entre Ferrari y Vanwall, por un lado en Ferrari Beihautor y Stirling Moss, entre otros. Aquí está Stirling Moss, que fue el primer vencedor del Gran Premio de Portugal en esa prueba del 58, que tuvo pues una historia muy curiosa bueno, de hecho le costó el título a este señor, a Stirling Moss, 4 veces subcampeón del mundo. ¿Qué ocurrió? Pues que la última vuelta, la penúltima vuelta, las últimas vueltas, Beihautor cometió un error, cometió un trompo en la zona de subida. Claro, como no podía empujar el coche para arrancarlo, pues la única opción que tuvo fue dejar caer el coche en marcha atrás para arrancarlo. Vale, eso está prohibido porque no puedes circular en sentido contrario a la dirección del circuito. Vale. Esto lo vieron los comisarios y le abrieron un expediente, le denunciaron ante el director de carrera. Claro, la sanción era exclusión, pero Stirling Moss, en un gesto que le honra, y ahí está, en esta foto lo vemos, Mike Houghton dándole las gracias, ¿qué hizo? Actuó a su favor, declaró a su favor y dijo que sí, que Houghton había rodado en dirección contraria, pero que lo había hecho fuera de la pista, que lo había hecho más allá de la línea blanca. Aquí tenemos una primera lección práctica de por qué los circuitos están delimitados por algo, ¿no? Ahora con los fuera de límites y demás. Así que ese gesto de Stirling Moss le costó el título, porque los puntos que consiguió Houghton fueron la diferencia con la que terminó ganando el título. Esta es una foto de este circuito de Boavista que se puede hacer hoy en día, se puede circular por él y se puede hacer una vuelta como era. Bueno, como era no, como es ahora, pero con el trazado más o menos similar. Hubo bueno, este es el trazado de Boavista, como decía, y como veis se puede hacer hoy en día sin ningún problema. Este es el de Monsanto, el otro circuito de los 3 en los que se ha disputado un Gran Premio de Portugal. Bueno, pues este además tuvo una historia con el calor tremenda. Y este que viene ahora, que es el circuito de Estoril, es el circuito que más veces albergó el Gran Premio de Portugal. A ver si quiere pasar la pantalla. Este es. Como veis, hay unas modificaciones. La curva 1 en realidad era más redonda, como está marcado en rojo. Luego, en la zona de la 7, 8, 9, 10, todo eso no existía, era de la 7, la 8 y a la parabólica. ¿Vale? Y este es Portimao. Este es el circuito al que vamos a ir desgranando por partes, empezando
por la primera curva. Esa chicane que se ve entre la 2 y la 3 es para las motos, ¿vale? Así que ahora lo vamos a contar en una recta larga de 1 kilómetro y algo. Es un circuito con subidas y bajadas, eso le da un sabor especial, sin duda. Eh, Tiene alguna zona quizá un pelín más lenta de lo que sería deseable, pero bueno, eso también favorece, ya sabéis, el tema de adelantamientos y estas cosas, entonces, bueno, pues es normal, ¿no? No deja de ser un circuito moderno. El problema son que hay mucha escapatoria de asfalto y demás. Claro, bueno, pues habrá polémica seguro con algunos límites de pista que le vamos a hacer. Es lo que toca. Sobre todo, repito, esto no es Mugello, ¿no? Sí tiene cambios de altura, como Mugello, pero no es Mugello. Entonces, en ese aspecto es más moderno. Bueno, la primera, ahí tenéis, es en bajada. Y antes de la 1 empieza a subir, y ahí es donde está el punto de frenada, ¿vale? Justo abajo. La primera curva de 200, y como veis, sigue recta, no se hace la L, y ojo, esas rayas lo que me están marcando es que ese fuera de pista va a provocar mucha polémica. Con lo cual, la curva que marca 3, esa sería la 2. La 2 es una curva que se va a tomar a tope. Y lo importante, colocarse lo más al exterior posible para el gancho que viene a continuación. ¿Vale? Ese gancho no tiene mayor misterio, pero ese gancho de A3, pero hay que colocarse lo antes posible a la derecha según sales, ¿vale? Para tomar la 5 en esa zona y vamos a ver un cambio de dirección muy rápido para tomar la 5 porque es una curva importante y no perder ni 1 kilómetro de velocidad para tener en esa recta que nos lleva a otra gran frenada del trazado, pues con la mayor velocidad punta posible, ¿vale? Que sería la 4 en realidad. Bueno, toda esa recta que vemos hasta la Torre VIP, que sería la 5, es en bajada y la frenada es en bajada, con lo cual la complica mucho y bueno, pues veremos tal. Suele estar bacheado, lo que pasa es que como el circuito se ha reasfaltado, veremos a ver. Claro, como llueva, ese reasfaltado va a hacer el circuito también mucho más complicado en cuanto a agarre, ¿no? A la grip. Entonces, bueno, pues veremos a ver. Como decía, esa recta es en bajada hasta la 5 y puede ser un punto de adelantamiento. La salida de la 5 es en subida y la siguiente, la 6, es a tope, ¿vale? Y de ahí ya pasamos a la curva 7 y que nos llevará a Samsung, que es otra de las importantes del trazado. Pero vamos, quedaros con que la bajada y la subida, o sea, la frenada en bajada y la salida en subida, eso compromete un poco la tracción. Tienes que tener una buena tracción. ¿Aquí qué ocurre para la curva 8? Pues que en la 7 el coche va a salir, se va a llegar muy deprisa y no es que haya que frenar ya en la 7, pero el coche no va a estar perfectamente asentado y es una frenada que va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil, ¿vale? La salida de la 8, de nuevo, es en subida. Toda esa parte que vemos hasta Craig Jones, que es la 9, no la 10, es en subida. Así que desde la 5 para arriba es un tema en que la tracción va a ser muy, muy, muy importante. Vale, en Samsung, como decíamos, salimos en subida y la curva 9 es a tope. ¿Vale? Hay que sujetar el volante, pero es una curva a tope. ¿Qué nos lleva esto? Bueno, pues nos lleva en subida a la parte más difícil del circuito, que es a partir de esa curva que vemos ahí, que se ve el amago. Bueno, pues aquí está. La que se llama además Portimao. ¿Qué tiene esta? Bueno, pues ahí en Portimao es toda esa zona de subida y es una curva ciega. Toda esta zona es la más difícil. ¿Por qué? Porque es ciega y no hay ninguna referencia que te valga para pues saber dónde frenar. La frenada es en el vértice, pero claro, al ser justo en el rasante y no tener referencias, pues es complicado. El coche
como empieza a estabilizar, pues no está completamente apoyado en el suelo como Dios manda, etcétera. Con lo cual, la trazada de la 11 vamos a ver trazadas muy distintas. Vamos a tener trazadas por dentro, por fuera, muy difícil que se hagan en una misma vuelta la misma, o sea, mejor dicho, en vueltas distintas la misma trazada por eso, porque al ser ciega es muy difícil cómo, cómo tratarlo. De ahí se sale en bajada a esa curva 12, es una curva que se toma a tope, no hay mayor problema en esa curva, pero lo mismo, es clave la 13. ¿Por qué? La 13, bueno, más que clave, es una curva en la que vamos a ver que se va a frenar tardísimo, porque lo que interesa es entrar con la mayor velocidad posible, ¿no? Arrastrar la mayor velocidad durante la curva, porque como la recta hasta la 14 es muy pequeña y la 14 es una parabólica en pequeñita, lo importante es colocarse lo más a la izquierda posible antes de esa curva 14. Como digo, una parabólica en pequeñito, primero es más cerrada, luego se abre y es acelerando, con lo cual es también muy importante que el coche se sujete bien para que no pierdas velocidad de cara a la 15 y a la recta de meta, ¿no? Esa es un poco lo importante. Como digo, es toda esa curva esa acelerando, toda, y llegamos a la 15. La 15 tiene un temita, y es que tiene un pequeño rasandillo, ahí es más o menos en el vértice, en el ápice, lo cual, unido al viento que suele hacer en este circuito, la hace un poquito crítica, porque te puede descolocar, ¿no? Además, lo tienes que trazar bien porque si no, te puede echar un poquito fuera. Entonces, es muy importante hacerlo bien de cara sobre todo a la recta de meta por aquello de la velocidad punta y de intentar poder adelantar si consigues pegarte a otro coche ahí con el DRS o bueno, por rebufo. Vamos. En principio tiene que ser con el DRS, claro, si no ya sabemos que es bastante complicado. Así que esto es un poco lo que es Portimao y tiene sus cositas, espero que lo disfrutéis, ¿eh? Que tenéis justo ahí donde está ese rasante que puede marcar mucho la vuelta, sobre todo con uno de las características que tiene el circuito, que es el viento. El viento es muy importante y bueno, pues vamos a ver cómo que nos encontramos ya desde los libres y bueno, y si llueve, recordad que el circuito se ha reasfaltado y eso puede provocar que el agarre sea bastante precario. Así que bueno, pues nos podemos divertir. A las 2:10 es el Gran Premio y como siempre, pues ahí estaremos comentándolo en el tiempo de juego de Cope. Así que disfrutad mucho de la carrera y del fin de semana. Nos vemos para el siguiente. Adiós.